que nos acercamos al final del bimestre, estamos siguiendo y estamos cumpliendo con el propósito por el cual nos han encomendado en este curso de literatura. Un curso que para este año se está tratando sobre la literatura española. ¿Por qué literatura española? Es una de las preguntas que siempre me hacen. Porque aparte de que el país tiene que ver con una historia propia entre peruanos y españoles, se debe básicamente al idioma castellano. El trabajo que muchos escritores han influenciado sobre escritores peruanos en la formación y en el desarrollo del idioma castellano. Esa es la razón por la cual nosotros estudiamos literatura española durante estos meses, siguiendo una cronología, ¿no es cierto? Siguiendo pautas importantes en la cual nos permiten a nosotros entender la historia a la vez de España. Y como parte de la cultura peruana necesitamos conocer ese gran país en medio de las costumbres, en medio de la formación de sus escritores y la forma como ellos influenciaron hacia los escritores peruanos. Entonces esa es la razón por la cual estudiamos literatura española. Entonces esta semana vamos a terminar básicamente con este aspecto de la literatura en España, siguiendo la línea de tiempo. Pero no sin antes recordarles lo siguiente. Durante algunas semanas ya estamos inculcando valores en ustedes. Y a todos aquellos que se están instalando a través de este canal, mirando esta clase, qué importante es detenernos un momento y tratar de ver estos valores como dos primares de la vida. Más que nada de la vida en ciudadanía, porque estos valores como la identidad nacional y el patriotismo apuntan a nuestra vida como ciudadanos. Ahí en tu edad eres un ciudadano y te mueves y tienes un comportamiento social que de alguna otra manera te va a identificar también como persona aquí en el país. Ama lo que tenemos, ama y valora las cosas que Dios nos ha dado en este lugar. Sobre todo ver a veces el sufrimiento del peruano, pero aún así amamos al peruano. Entonces, identidad nacional y patriotismo, en un mes tan significativo como este, estamos meditando en estos valores. Vamos a retomar entonces la idea de lo que estábamos hablando sobre la literatura en España, y quiero que mires la siguiente imagen. Interesante, ¿verdad? Una imagen un poco peculiar, pero es una imagen muy real, muy cruda. Uno ve estas imágenes no solamente a través de fotos, sino en el día a día. Si uno se da cuenta, aquí en Lima, por ejemplo, tenemos varias zonas en donde podemos ver imágenes como esta, ¿no es cierto? Son imágenes que nos puede sensibilizar muchísimo, nos puede conmover. Ahora, ¿qué sensaciones o emociones sientes cuando ves imágenes escenas como estas? ¿Qué se te viene a la mente cuando observas imágenes o escenas como estas? ¿Qué te produce en el corazón? Porque yo me imagino que te has topado con personas o niños de esa manera, ¿no es cierto? Puedes tú reconocer algún lugar de Lima y puedes dar cuenta que hay escenografías o lugares que reflejan lo que la foto refleja, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo crees que es la actitud de un niño de la calle ante la pobreza? Porque si vamos a expresar esto, ¿ok? Bien refleja la pobreza en el país. Y no solamente en el país, podemos hablar de casi algunos países del mundo. Ahora, ante esa situación triste, caótica, ¿cómo crees que es la actitud de un niño de la calle ante la pobreza? Podemos ver ahí que el niño trata de sobrevivir, ¿no es cierto? Trata de poder inmiscuirse para poder sobrevivir en medio de la lacra que puede ver alrededor de la basura, alrededor de él. Así es que cada uno de nosotros podemos tener sensaciones y sentimientos encontrados que nos pueden conmover cuando vemos escenas tan trágicas como esta. Ahora, evaluando un poco la imagen, uno se pone a pensar que existe mucha melancolía y dolor en nosotros, ¿no es cierto? Existe una identificación, porque uno quiere ayudar a estas personas, pero a veces no podemos llegar a todos. Y vemos que a pesar de eso, es admirable lo que hacen estos niños en la calle, porque tratan de mostrar valentía, heroísmo, no tanto para conquistar justicia, o no tanto para conquistar algún tipo de amor, o no tanto para conquistar algún tipo de reino,
ellos son admirables porque tratan de conquistar la vida misma para sobrevivir. Y sobreviven a través de su trabajo del día a día, aún del mendigar del día a día. Esa es la actitud del niño de hoy en día. Ahora, ¿por qué tomamos esta imagen y esta reflexión introductoria con el curso de literatura? ¿Qué tiene que ver esto con la literatura en España? Pues bien, el día de hoy vamos a tomar la imagen de ese niño, porque así como existe en el Perú realidades como la que muestra la imagen, en España del siglo XVI también ya había un problema parecido. Había un problema parecido. El contexto histórico en España del siglo XVI era un contexto de pobreza también, y especialmente en Madrid. Ahora, nosotros estamos siguiendo la época renacentista, ¿no es cierto? El siglo de oro en España. Esta época se ve marcado porque las artes comienzan a florecer, la vida comienza en un parte del sector de la sociedad a poder crecer también. Pero había ya una zona que no estaba tomándole mucha atención, una zona indiferente, un lugar en la cual pareciera que ellos no fueran seres humanos. Lamentablemente España vivió un momento de discriminación ante la clase baja. Es esa clase baja a la que nosotros vamos a estudiar dentro de la literatura, conocida como la novela picaresca. ¿Ok? El día de hoy vamos a hablar sobre la novela picaresca. ¿Quién es un pícaro? ¿Por qué se llama novela picaresca? Porque hubo escritores que comenzaron a escribir estos tipos de realidades que no se hablaban en la literatura de ese momento. Y vamos a ver como una evidencia histórica y literaria la obra de Lazarillo de Tormes. Espero de que podamos juntos meditar en ello. ¿Cuál es el origen de la novela picaresca? ¿A qué llamamos novela picaresca? En primer lugar, la novela picaresca es una narración de corte realista. Es una narración que va a hablar sobre estos problemas económicos, sociales, familiares, de una sociedad en la cual pareciera que queremos ser indiferentes. ¿Ok? Es una narración que va a ser contada en primera persona, o sea, es una narración autobiográfica sobre un pícaro que recorre los bajos fondos sociales. Aquí va a aparecer la palabra pícaro, que ya luego lo vamos a detallar. Ahora, esta novela picaresca es un género que surge en España a raíz de la publicación de una obra llamada El Lazarillo de Tormes en el año 1554 y que pronto se extendió por Europa por su enorme popularidad. Ahora, la novela picaresca supone una completa ruptura con la prosa idealista de la época, porque en ese tiempo, en el siglo XVI, en el siglo de oro, por ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra, que habíamos estudiado, había retratado las novelas de caballería, las novelas sentimentales, pero esta novela picaresca quiere romper con eso y quiere ir el otro lado de la realidad, para ahondar en los temas más humildes y difíciles de la vida, en donde ya no es el héroe de las grandes hazañas como el Quijote, sino es un antihéroe llamado pícaro, para retratar así, con estilo cercano, las miserias de las clases bajas. Ese es el origen de la novela picaresca. Es una respuesta a esas novelas sentimentales, a esa novela de caballería, porque en ese tiempo la literatura se prestaba solamente para ver una situación de la vida humana, pero no tan cruda como la va a reflejar la novela picaresca, que se va a ir al fondo, a las miserias de las clases bajas, para poder narrarnos las grandes historias. Cuando uno lee las novelas picarescas, vamos a ver ciertos rasgos, ciertas características. Por ejemplo, en primer lugar, casi todas las obras de la novela picaresca del siglo XVI en España tienen una estructura autobiográfica. O sea, es una escritura narrada en primera persona, en donde el pícaro, el antihéroe, aquel vagabundo que quiere sobrevivir en la sociedad, aparece como autor y como actor a la vez. Se sitúa en un tiempo presente que mira hacia su pasado, recordando su desdicha, y narra una acción cuyo desenlace ya conoce de antemano. Entonces, es una novela netamente autobiográfica. Es una novela en donde cuenta las experiencias del mismo autor, si se podría decir así. La segunda característica es que presenta una ideología moralizante y pesimista. Es una literatura para poder darnos una conciencia moral, para poder enseñarnos algo, pero a la vez ese enseñar de algo nos permite ver que la vida realmente es pesimista, que en la vida hay sufrimiento,
que en la vida tenemos que pasar por obstáculos y si no lo vencemos, morimos. Se trata un ejemplo de conducta aberrante que resulta ser castigada incluso por la moralidad católica de la época. Porque en ese tiempo, cuando nació la novela picaresca, la Iglesia Católica aún tenía cierto poder en España, ¿ok? Y condenaba a aquellos ladrones, a aquellos vagabundos, a aquellos delincuentes. Y estos delincuentes, estos vagabundos, estos ladrones eran los héroes de la sobrevivencia en ese tiempo. Entonces, nos permite a nosotros analizar un poco, a través de esta novela, lo que significaba la conducta del español. Y era una conducta muchas veces en contra de las leyes humanas de ese tiempo. Cuando uno lee y sigue leyendo este tipo de novela picaresca, podemos darnos cuenta que tiene una intención satírica y una estructura itinerante. Ahora, tú puedes ver la imagen ahí, ¿no es cierto? Es la imagen de algunas favelas en Venezuela. Las favelas bien puede retratar un poco el contexto triste de muchos países y ciudades, en donde la clase baja, la clase popular, se reúne ahí para poder sobrevivir como puede. Y no solamente pasa en Venezuela, sino pasa en Brasil y quizás en pocos barrios, por ejemplo, de Lima, en donde podemos encontrar situaciones así, en donde podemos detectar algunos pueblos jóvenes en donde ya viven una miseria extremada. Entonces, ese es el escenario de la novela picaresca. La sociedad es criticada por eso, ¿ok? Por esas capas sociales, a través de las cuales el personaje, el pícaro, va a deambular, va a vagar. El protagonista va a ir por todos lugares como un caminante itinerante en la que se pone al servicio incluso de la misma sociedad. Para poder sobrevivir, busca trabajar en cualquier ámbito, con mucha humildad, y en muchas veces va a romper con normas hasta ir preso. Otra de las características de esta novela picaresca es su realismo crudo y naturalista. Describe algunos de los aspectos más desagradables de la sociedad. Es una literatura en donde presenta al ser humano tal y como es, con sus defectos por doquier y con las virtudes que le caracteriza para poder decir que es un ser humano. Así es que esta novela picaresca, la intención es no solamente criticar algunas capas sociales, sino también mostrar el realismo, fuera del sentimentalismo que hubo en la novela de caballería, por ejemplo, de aquellas épocas. Ahora, seguramente te va a sorprender esta imagen, ¿no es cierto? Esta imagen interesante. Pongo ahí la imagen de El Chavo. Muchos conocemos la imagen del Chavo del Ocho. Ahora, ¿por qué pongo la imagen del Chavo? Que obviamente el programa fue incluso en los años 70. ¿Por qué? Porque incluso desde ese tiempo hacia ahora, uno se puede ver que el Chavo puede representar el pícaro de la novela picaresca. Porque el Chavo es así. El Chavo es un niño que comienza a sobrevivir en un barril, durmiendo, en un vecindario en la cual todos son inquilinos y en la cual también expresa algo de la economía de ese vecindario, ¿no es cierto? De la bonita vecindad, como lo decía su autor. Y el Chavo se viste no de una manera lujosa, ni siquiera de una manera quizás como uno quisiera vestirse normalmente, sino tiene lo necesario para poder vestirse. Y trata de conseguir su alimento dedicándose en una u otra cosa, limpiando autos, vendiendo botellas de vidrio o quizás encontrándose algún dinerillo, ¿verdad? Por ahí. Pero así trata de salir adelante el Chavo. Y en medio de esa situación muestra su nobleza, ¿no es cierto? Muestra su nobleza conversando con sus amigos, con sus vecinos, y comienza a darse cuenta que el Chavo es valorable dentro de la vecindad. El Chavo piensa en el otro también, en el prójimo, en las necesidades de otros niños como él, que viven en esta extrema pobreza, en la cual lo único que quieren en la vida es comer una torta de jamón. Entonces, podemos darnos cuenta que el Chavo bien puede representar ese pícaro antihéroe de la época contemporánea. Ahora, ¿qué significaba este pícaro? ¿O por qué se le llamaba antihéroe? Pensemos un poquito, ¿quién es un héroe? ¿A qué llamamos héroe nosotros? Héroe es aquel que es fuerte, ¿no es cierto? Es aquel que tiene un escudo, un armamento, una armadura, y en la cual comienza a poder hacer diferentes hazañas, lograr conquistas,
por el beneficio de su familia, ¿no es cierto? Pero muchos de ellos, el héroe comienza a conquistar al amor de su vida. Ese amor de su vida en la cual le roba el corazón. Por ejemplo, en la Edad Media, como ustedes recordarán, existía lo que era el caballero, ¿verdad? El caballero andante, el caballero que conquistaba terrenos, territorios para serle fiel a su rey. Y cuando su amada era enclaustrada, robada, él iba como un caballero a rescatarla. Y aún no puede expresar así los valores de lealtad, de fidelidad, lo que tenía el héroe de la Edad Media. Por ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra, que es contemporáneo a esta obra que estamos viendo, El Lazarillo de Tormes, habla de un héroe que es el Quijote, ¿no es cierto? Que tiene a su Dulcinea, que tiene a su escudero, que comienza a poder batallar con algunos personajes en la obra. Ese era un héroe. Pero cuando uno analiza la novela picaresca, ya no encontramos ese tipo de personaje, ¿no es cierto? Encontramos a un antihéroe, alguien contrario al héroe. Y ese contrario al héroe se le llama pícaro. No es un seductor, ojo, como suele relacionarse el término, sino un pícaro era la persona que sí, va a luchar, va a enfrentarse, va a requerir de valentía, de coraje, pero ya no para ser leal a alguien, o ya no para conquistar el amor de alguien, sino para poder sencillamente subsistir. Va a tener que luchar no contra grandes hombres, sino contra la pobreza, contra la maldad, contra la suciedad. Va a ser un héroe muy diferente que en las novelas de caballería. Va a ser un antihéroe. Va a meterse en los lugares más difíciles para poder llevar a cabo su propósito, que sencillamente es amar a su familia y así poder sobrevivir. Ese es el pícaro llamado antihéroe. Alguien que va a romper los valores de un héroe, que es la lealtad, la fidelidad. Muchas veces el pícaro va a mostrar antivalores, va a mostrar ciertos antivalores, y eso le va a permitir muchas veces ser odiado y rechazado por otros. Algunas cosas interesantes que podemos ver de este personaje, el pícaro. Va a encarnar la contrafigura del héroe y del vulgar. En segundo lugar, hace el hombre de carne y hueso. No es un hombre poderoso, no es un hombre sobrenatural, no es un hombre necesariamente fuerte. Es un hombre, el pícaro es un hombre de carne y hueso, con sus flaquezas y su difícil persistir, con sus fracasos y éxitos. Desde la cuna se condiciona el vivir una vida vulgar y se aleja incluso de los suyos. Se aleja de la familia muchas veces y vive una vida muy vulgar, metido con otros allí en la clase baja. En los primeros años de su vida, el pícaro sale de su hogar y sufre un proceso de aprendizaje. Va a aprender a vivir en la sociedad, va a adquirir hábitos de vida en la sociedad. Quizás otros le van a enseñar, quizás otros le van a orientar, pero va a aprender a vivir la vida de una manera muy dura y muchas veces a costa de servir a otros. Vamos a ver, por ejemplo, en la novela picaresca, un desfile de personajes como hipócritas, inmorales, algunos soldados, clérigos, alguaciles, ladrones, jovenzuelos, una serie de personajes que no necesariamente se estudiaba en la literatura española de ese tiempo. Chicos, para el pícaro no existe la vida afectiva. Va a sufrir. Sus emociones van a ser trastocadas por el abandono, por la miseria. No hay amor, compasión ni cosa parecida. Más bien se rodea de los vicios y de la mala vida para alejarse de su propio mundo que le tocó vivir. Ese es el pícaro. Ese es el hombre de la calle. Ahora tú puedes darte cuenta de la imagen del niño, ¿no es cierto? Que quizás no debió haber tenido un destino así. Pero fueron los padres, la vida misma, que permite que estos niños sufran y sean los pícaros hoy en día en nuestra Lima. Ahora, yéndonos al lado literario, como habíamos visto y un poco reflexionando esta mañana, una de las obras que inicia el género picaresco y que fue encontrada en el año 1554 fue la novela picaresca El Lazarillo de Tormes. Bueno, el título original es La vida de Tormes o de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Ese fue el título original. ¿Okay? La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y
adversidades. Esta obra se compone de 8 capítulos, 8 tratados, en la cual el Lazarillo atraviesa una serie de etapas en donde es puesto al servicio de un tercero. El autor es anónimo, no se sabe quién lo escribió. Incluso cuando se encontró la obra, se encontró en los basurales. Pareciera que el autor era el mismo que estaba viviendo la obra. Y la obra, como tiene que ser, fue encontrada en un suburbio muy difícil por las personas que lo encontraron el manuscrito original. Y se dieron cuenta que esta es una historia interesante, literariamente estudiada. No se sabe quién es el autor, pero tiene una estructura narrativa que pareciera que el autor, que estaba en un lenguaje ya formado en el castellano, hubiera tenido ciertos principios de escritura. Puso el nombre Lazarillo porque en realidad el personaje se llama Lázaro. Y si te das cuenta, ese sufijo illo ya indica un despectivo. Es un pobre Lázaro. A lo largo de los capítulos, Lazarillo queda a cargo de varios personajes, unos más notables que otros. Por ejemplo, uno de sus primeros amos que tuvo fue el ciego. El ciego fue su primer amo, un ciego, que aunque miserable este ciego, aunque le golpeaba a Lázaro, aunque incluso le rompía la cabeza con un jarrón, le enseñaba a Lázaro sus primeras lecciones de la vida. Luego tuvo a un escudero como amo, y él enseña la otra contrapartida de la vida. Aprende la ternura y el respeto. En total, son 9 personalidades a lo largo de estos capítulos, en donde Lázaro en cada capítulo comienza a adquirir diferentes amos, y él va a tener que aprender la vida duramente. El objetivo de Lazarillo, como cualquier persona de la época, incluso como cualquier persona que vive en esta sociedad, es la ascensión social, es escalar socialmente. Y esta llega incluso, para la fortuna de Lázaro, en el último tratado, donde recibe un trabajo estable, se casa y comienza a ser feliz. Ese es el final de esta obra tan hermosa, tan significativa, pero sobre todo tan reflexiva. ¿Qué te pareció entonces la novela picaresca? Interesante, ¿no es cierto? Varios puntos importantes hemos visto sobre la gran importancia de la novela picaresca en la literatura española. Hemos visto ya la contrapartida de esta novela picaresca para que tú y yo podamos conocer que no necesariamente necesitamos escribir ciencia ficción, cuentos fantásticos, uno u otra cosa, sino que hay temas que nos permiten a nosotros como adolescentes y jóvenes meditar también. Vamos a algunas actividades de reflexión. Vamos a completar las ideas sobre el tema de Lazarillo de Tormes. Quiero por favor que sigas tu sesión de clase. El protagonista era un niño. ¿Cómo era este niño? Lázaro. ¿Qué características tenía Lázaro? Era el objetivo de Lazarillo. ¿Cuál era el objetivo de Lazarillo en la obra de Lazarillo de Tormes? ¿Puedes identificarlo? Más o menos, ¿no es cierto? Vamos a ver algunas respuestas. El protagonista era un niño huérfano y pobre. En el primer tratado, que es el inicio de su vida, él comienza a relatar cómo es su vida familiar. Cómo nació, dónde nació, quién era su madre, su padre, qué le pasó a su padre, su padrastro. Ya luego en la actividad que te vamos a dejar, vamos a colocarte un fragmento del inicio de la obra de Lazarillo de Tormes, que fue huérfano y pobre. El ascenso social, hay que corregir ahí, es el ascenso social, era el objetivo de Lazarillo en esta oportunidad. Él quería sencillamente ser feliz, quería ascender socialmente, y eso es lo que logra al final de la obra. Vamos con otras preguntas. Esta obra tiene una forma que en su narración. ¿Qué hemos dicho de la novela picaresca? Ahora, ¿quién enseña a Lázaro sobre qué? Vamos recordando lo que habíamos dicho, lo que habíamos indicado. ¿Quién enseña a Lázaro sobre qué? ¿Más o menos? Vamos con estas respuestas. Esta biografía, esta obra tiene una forma autobiográfica en su narración. Una forma autobiográfica. El autor comienza a narrar como si fuera su propia vida, y posiblemente haya sido su propia vida narrada. Entonces, tiene la forma autobiográfica. Ahora, fue un ciego quien enseña a Lazarillo sobre los aspectos de la vida. Y es que Lazarillo aprende a vivir.
como un niño, los golpes de la vida, hasta madurar, hasta darse cuenta que la vida ya no tiene que ser astuta, él tiene que ser astuto en la vida, un antihéroe de la vida. Y es así como un ciego, su primer amo, le enseña las cosas prácticas de la vida a puro golpe. Vamos a marcar la respuesta correcta. ¿Cuál es la característica del antihéroe picaresco? ¿Conquista grandes castillos y combate por la justicia? ¿Es un gran vasallo del amor y los valores? ¿Vive una vida vulgar y se aleja de su familia? ¿Busca ser amado por todos y es sentimental? Característica del antihéroe picaresco. Vive una vida vulgar y se aleja de su familia, ¿no es cierto? Esa es la característica y el personaje picaresco. ¿Cómo se llama esta obra en la cual da origen al género picaresco en España? El buscón llamado Don Pablos, Rinconote y Cortadillo, El Lazarillo de Tormes, Soledades. Bueno, la primera obra lo mencionamos la semana pasada, ¿recuerda? Cuando estábamos hablando sobre Francisco de Quevedo, él escribió esta novela picaresca llamada El buscón llamado Don Pablos. Rinconote y Cortadillo fue otra, pero fue escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, Soledades por Argote. Pero la primera obra que inicia, digamos, la literatura renacentista en España fue El Lazarillo de Tormes, en realidad, en el año 1554, una de las primeras obras del siglo de oro en España en las letras castellanas. Con esta obra se inicia un nuevo género en la narrativa que se llama la novela picaresca. No es una característica de la novela picaresca. Ideología moralizante y pesimista, naturalismo y realismo en su descripción, predomina el uso del sentimentalismo social, su temática apunta a todo acto de sobrevivencia. ¿Cuál sería? Predomina el uso del sentimentalismo social, ¿no es cierto? No es que, más bien todo lo contrario, es el realismo social que marca esta novela picaresca, así es que esa no es una característica. Los personajes comunes de este género picaresco son, ¿quiénes son? Hadas, musas, caballeros andantes, reyes, vasallos, súbditos, inmorales, alguaciles, sacerdotes, glotones, cocineros, ladrones. Chicos, estos personajes son muy diferentes a lo que nos muestra otro tipo de literatura. Los inmorales, alguaciles, sacerdotes deberían tener más atención. Estos son los personajes de la novela picaresca. Vamos a responder algunas preguntas para estar finalizando nuestra sesión de esta mañana. ¿En qué circunstancias históricas nace la novela picaresca? ¿Cómo es que nace este nuevo género? ¿Y cómo es así que los escritores se animaron a escribir una novela así? Bueno, habíamos dicho que era una época de mucha pobreza alrededor de España. Conflictos incluso entre la Iglesia y el Estado que desató una indiferencia por la clase baja. Había mucha indiferencia por esa zona muy triste de la sociedad española y obviamente la novela nace para un reclamo, una denuncia, para que la sociedad se dé cuenta que también existe hombres y mujeres de esa condición. ¿Por qué es importante la narrativa picaresca para la literatura? ¿En qué nos ayuda la narrativa picaresca para nosotros? Yo te invito a que puedas completar ahí en tu material esta respuesta. Es un género nuevo en la narrativa literaria, eso lo hace diferente. Es una nueva forma de ver la vida y también trata temas muy indiferentes para nosotros, temas más reales y crudas que nadie quisiera narrar. Nos damos cuenta que este tipo de literatura es una literatura que otros se animaron a narrar algo que no quisieron narrar. Por eso es importante, ese es el aporte que le da la novela picaresca a la literatura. Por último, ¿qué rasgos morales y vivenciales expresa el antihéroe pícaro? ¿Cuáles son esos rasgos morales y vivenciales que expresa el antihéroe? Bueno, es una descripción moral como pobre, marginado, olvidado de la vida, muestra muchos antivalores. Lamentablemente, la vida misma le permite mostrar muchos antivalores, pero tiene un deseo por salir adelante. Así es que podemos darnos cuenta en esta última pregunta, ¿cómo fue o cómo es la vida de un pícaro? ¿No es cierto? Chicos, y esa es la reflexión de esta mañana. La idea es aplicar en la literatura picaresca para nosotros hoy en día. ¿Valoramos lo que tenemos? ¿Estamos guardando lo que más deseamos en la vida, que es nuestra familia? ¿Somos responsables como hijos en la sociedad? ¿Valoras el colegio en donde estás? Muchos no tienen la oportunidad. Por ejemplo, la oportunidad de comer, de abrigarse, de dormir. ¿Cuántos han dormido fuera en esta pandemia?
y tú ahí en tu casa con la bendición de Dios. Entonces este es un buen momento para reflexionar y llevar esta sesión a la práctica. Y no solamente se quede en algo informativo, sino algo de práctica para nosotros. ¿Ok? Así que hoy día hemos conocido algo muy diferente, algo nuevo, sobre la literatura española y el género de la novela picaresca. Te vamos a dejar una tarea ahí para que desarrolle. Te voy a dejar un fragmento de la obra El Lazarillo de Tormes, que fue el primer tratado, en el lenguaje de la época, y vas a responder algunas preguntas de análisis. En el inicio de la narrativa picaresca, la novela El Lazarillo de Tormes.